Buenos días, mi grupo está conformado por Lady Viviana Aguiar, Mariana Urrego, Manuela Tapias y quien les habla Daniela Maldonado, y hoy les hablaremos sobre neumonía adquirida en la comunidad. Primero, generalidades, empezando con que los pulmones son órganos pares, ubicados en la cavidad torácica, encargados del intercambio de gases. Están divididos en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Otra de las diferencias importantes son los bronquios, ya que los bronquios principales derecho e izquierdo varían teniendo en cuenta que el izquierdo es más largo, más horizontal y más estrecho, mientras que el derecho es más corto, más ancho y más vertical, por lo que los cuerpos extraños o infecciones tienden a alojarse más fácilmente en el pulmón derecho. Hay que tener en cuenta que la última ramificación de los bronquios son los alveolos, los cuales son los principales afectados en la neumonía. Estos son las unidades funcionales, es decir, donde ocurre el intercambio gaseoso. Ellos están formados por células epiteliales llamadas neumocitos. Existen dos tipos. El tipo 1 son delgados, permitiendo el paso de oxígeno y dióxido de carbono. Y el tipo 2 son los encargados de secretar el surfactante pulmonar, que evita que los alveolos colapsen durante la exhalación. El surfactante también facilita la distendibilidad pulmonar, es decir, que el pulmón se expanda con mayor facilidad. De hecho, algunos médicos afirman que el surfactante no es un problema crítico en los adultos, ya que este se produce de manera recurrente, pero toma un papel importante en los neonatos, especialmente en los neonatos prematuros, donde su deficiencia puede causar un colapso alveolar y una falla respiratoria. La neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar que produce inflamación y llenado de los alvéolos con líquido o material purulento. A nivel anatómico, los alvéolos llenos de exudado dificultan el intercambio gaseoso, provocando dolor respiratorio y alteración de la oxigenación. En términos generales, esta infección inflamatoria puede afectar uno o ambos pulmones. Cuando involucra un lóbulo entero suele hablarse de neumonía lobar. Mientras que la bronconeumonía presenta infiltrados más difusos, la neumonía es muy prevalente en adultos y conlleva importante mortalidad. La neumonía adquirida en la comunidad NAC es una infección respiratoria aguda que se presenta en personas que no han sido hospitalizadas ni han tenido contacto reciente con instituciones de salud, desarrollándose típicamente fuera del entorno hospitalario. Se considera que un caso es NAC cuando los síntomas aparecen al menos de 48 a 72 horas después de haber estado fuera del hospital. En contraposición, la neumonía nosocomial o intrahospitalaria se adquiere durante una hospitalización y presenta características clínicas y microbiológicas distintas. En cuanto a su presentación clínica, la neumonía puede clasificarse como típica cuando cursa con fiebre alta, tos productiva y consolidación pulmonar bien definida, habitualmente causada por Streptococcus pneumoniae, o atípica cuando los síntomas son más leves de inicio gradual, manifestaciones extrapulmonares, siendo causadas por patógenos como Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae. En cuanto a la epidemiología, la neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en Colombia, especialmente en los adultos mayores. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística del DANE, en 2022, el 77.3% de las funciones por neumonía se registraron en personas mayores de 65 años, representando el 75% de los casos en este grupo etario. Además, la neumonía es la causa más frecuente de consulta de ingresos hospitalarios en pacientes mayores de 60 años en Colombia. También cabe mencionar que según datos del Sistema Integral de Información de la Protección Social, el SISPRO, entre 2021 y 2024 se registraron 559.006 casos de neumonía en el país, y los departamentos con mayor número de casos incluyen Antioquia con 73.575, Valle del Cauca con 38.927 y Atlántico con 34.256 casos. En cuanto a la mortalidad infantil, el DANE reportó que en el 2021 fallecieron 290 niños de 0 a 15 años por neumonía, cifra que aumentó a 337 en el 2022. El Valle del Cauca registró 127 muertes en 2022, siendo uno de los departamentos con mayor número de casos. Y aunque los datos específicos sobre la incidencia de la NAC en Tuluá son limitados, en análisis de situación de salud del 2022 indica que las enfermedades del sistema respiratorio representan una causa importante de morbilidad en este municipio. En particular, se reportaron casos de influenza y neumonía, así como enfermedades crónicas de las vías respiratorias. También en estudios nacionales se ha establecido que la mortalidad por Streptococcus pneumoniae es del 3%, por gérmenes atípicos del 11,5% y en mayores de 65 la mortalidad es del 19%. Ya en población general, la mortalidad por neumonía severa es del 33%.
Con respecto a la fisiopatología de la neumonía adquirida en comunidad, esta inicia cuando microorganismos patógenos como lo son el Streptococcus pneumoniae o la Haemophilus influenzae alcanza el espacio alveolar por medio de mecanismos como la aspiración de secreciones orofaringeas o inhalación de microcotas infectadas. Normalmente las defensas mecánicas como lo son los vellos nasales, la tos, los cilios, el moco y el reflujo vagal son los encargados de eliminar los gérmenes inhalados. Si se sobrepasan estas barreras, los microorganismos colonizan los alvéolos, encontrando un ambiente propicio para multiplicarse. Una vez replicados en los alvéolos, estos microorganismos son detectados por los macrófagos alveolares, los cuales fagocitan e inician la respuesta inflamatoria innata, secretando mediadores como lo son el TNF-alfa, las interleuquinas 1, 6 y 8. Estas citoquinas van a provocar una fiebre sistémica y alteración en el endotelio vascular pulmonar, al igual que se va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión endotelial y promover la permeabilidad vascular. Además, se van a atraer neutrófilos hacia el foco infeccioso, los cuales van a fagocitar las bacterias opsonizadas y liberar enzimas líticas, proteasas y especies reactivas de oxígeno para destruir el patógeno. Sin embargo, esta respuesta causa un daño colateral, ya que las enzimas y los mediadores inflamatorios alteran la integridad de la barrera alveolocapilar y aumentan la fuga de líquido al intersticio y al espacio alveolar, lo que resulta en un edema inflamatorio agudo, en el que los alvéolos se llenan de un exudado rico en proteínas plasmáticas, fibrina, neutrófilos y glóbulos rojos, lo que clínicamente se dice que estos alvéolos están consolidados y pierden aireación. Esta consolidación alveolar induce un marcado desajuste en la ventilación-perfusión, en la que los capilares pulmonares siguen perfundiéndose, pero sus alvéolos ventilados se encuentran llenos de líquido, lo que va a generar una hipoxemia arterial. En conjunto, estos cambios provocan taquipnea y sensación de disnea, al igual que el aumento en el trabajo respiratorio, lo que se puede asociar a una alcalosis respiratoria compensatoria por hiperventilación. Ahora la etiología. Primero, como patógenos principales tenemos a la Streptococcus pneumoniae, también llamada neumococo, el cual es el agente más frecuente de NAC en adultos inmunocompetentes. ¿Por qué es tan común? Porque coloniza de forma normal la nasofaringe en muchas personas, especialmente en los niños, lo que facilita su entrada a los pulmones por microaspiración, lo que produce una neumonía típica. Además, tiene varios factores de virulencia que le permiten evadir el sistema inmune. Algunos de estos pueden ser la cápsula polisacárida, que le permite evitar la fagocitosis, la neumolicina, que es la toxina que daña el epitelio respiratorio, y por último la autolicina, que favorece la liberación de componentes inflamatorios. También tenemos la Haemophilus influenzae. Esta también coloniza la vía aérea y puede causar NAC, especialmente en personas fumadoras y personas con EPOC. Su cápsula también le da una resistencia a la fagocitosis y suele dar una neumonía más moderada pero recurrente. Y por último, de los patógenos más comunes tenemos a la Mycoplasma pneumoniae. Esta causa una neumonía atípica, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Ella no responde a penicilinas y no tiene pared celular, por eso no se ve en la tinción de Gram. Y en las radiografías puede haber infiltrados difusos y no una consolidación clara. ¿Qué es la tinción de Gram? La tinción de Gram es una técnica de laboratorio que permite diferenciar las bacterias según la estructura de su pared celular. Las bacterias Gram positivas se tiñen de morado porque tienen una pared gruesa de peptidoglicano, mientras que las Gram negativas se tiñen de rosado por tener una pared más delgada y una membrana externa. Esta es útil para identificar bacterias y orientar el tratamiento. También tenemos los virus respiratorios más comunes. Estos son cada vez más reconocidos como causa de NAC, especialmente en los niños y en los ancianos. Algunos ejemplos son la influenza A y B, que pueden producir neumonía viral primaria o predisponer a una coinfección bacteriana. También está el virus sincital respiratorio, que es el más común en niños, y por último el coronavirus, el cual puede causar neumonías severas. En adultos, los principales factores de riesgo para desarrollar neumonía adquirida en la comunidad incluyen la edad avanzada, especialmente en personas mayores de 65 años, debido al deterioro progresivo del sistema inmune y de la función pulmonar. Entre las condiciones médicas predisponentes se destacan enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la EPOC, así de como estados de inmunosupresión, ya sea por enfermedades como el VIH, SIDA o por el uso prolongado de esteroides o quimioterapia. El tabaquismo y el alcoholismo son factores de riesgo relevantes, ya que alteran los mecanismos de defensa respiratoria y aumentan la susceptibilidad a infecciones. También se consideran factores de riesgo importantes la vacunación incompleta frente a patógenos respiratorios como la neumococo o influencia y la desnutrición, que compromete la respuesta inmune. Por otra parte, los trastornos neurológicos que afectan la deglución o el estado de conciencia, como la demencia o el ACV, pueden favorecer la aspiración
de contenido gástrico, aumentando el riesgo de infección. Finalmente, las condiciones socioeconómicas desfavorables como el hacinamiento, el acceso limitado a servicios de salud y la mala nutrición también se asocian a una mayor incidencia y gravedad de la enfermedad. Los síntomas de la NAC pueden variar según la edad del paciente y la gravedad de la infección. Los más comunes que tenemos incluyen la tos, que puede ser seca o productiva con esputo purulento, o hemoptosis. Esto va a depender del agente etiológico. Fiebre, que es el resultado de la liberación de las citocinas proinflamatorias como respuesta a la infección. Disnea, debido a la inflamación y consolidación del tejido pulmonar que afectan el intercambio gaseoso. Dolor torácico pleurítico, por la inflamación de la pleura, va a causar dolor agudo, especialmente durante la inspiración profunda o la tos. Sudoración excesiva y piel pegajosa, taquipnea, que es un signo común en niños y en los adultos mayores, y estertores que indican la presencia de líquidos en los alvéolos. En los adultos mayores los síntomas pueden ser atípicos, como confusión, caídas, hipotermia, somnolencia ictericia y disfagia. En cuanto al diagnóstico de la NAC, se combina principalmente el examen físico con la imagen radiológica. En el examen físico se va a buscar el cuadro clínico compatible, como lo es la tos nueva agravada, la fiebre, disnea, dolor torácico pleurítico y la taquipnea. Además de la auscultación, en la que vamos a buscar los estreptores crepitantes o la disminución del murmullo vesicular. Vamos a implementar también la percusión y los signos de consolidación pulmonar, como lo es el aumento de las vibraciones vocales táctiles. En la imagen radiológica se busca principalmente el infiltrado pulmonar, el cual es la opacidad localizada o difusa. Esta va a indicar la consolidación del parénquima pulmonar. Además, también se busca la distribución del infiltrado para determinar el tipo de neumonía y si hay presencia de derrame pleural. También se van a hacer pruebas de laboratorio, como lo son el hemograma y la proteína C reactiva, las cuales son utilizadas para evaluar la respuesta inflamatoria del organismo, ya que el hemograma permite identificar la leucocitosis, y la PCR, que se eleva en procesos inflamatorios intensos, ayuda a identificar entre la infección viral y bacteriana. Además, vamos a tener gasometrías arteriales para detectar hipoxemia y la alteración del equilibrio ácido-base, lo que ayuda a evaluar la gravedad del cuadro y la necesidad de oxígeno suplementario o incluso soporte ventilatorio. Para completar el diagnóstico se van a realizar pruebas microbiológicas, como lo son los hemocultivos, especialmente si hay fiebre alta o taquicardia, y cultivos de esputo en casos graves. Además, se recomiendan pruebas rápidas como el antígeno urinario de Streptococcus pneumoniae o Legionella hemofilia en NAC moderada severa, al igual que los antígenos virales en temporada epidémica. Ahora, clasificación de la gravedad. Existen escalas clínicas que ayudan a determinar la gravedad y la necesidad de hospitalización. La más usada es la escala CUR-65, donde la C es de confusión, es decir, alteración del estado mental nuevo o desorientación en una persona que antes estaba lúcida. La U es de uremia, es decir, urea en sangre mayor a 20 miligramos por decilitro. La R es de frecuencia respiratoria y se considera positiva si hay frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. La B es de presión arterial. En esta se considera positiva cuando la presión sistólica es menor a 90 y la diastólica es menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y por último, el 65 significa edad mayor o igual a 65 años, donde aumenta el riesgo por la edad avanzada. La interpretación de esta se da por puntos, donde de 0 a 1 puntos es de baja gravedad y se puede tratar de manera ambulatoria. 2 puntos es hospitalización sugerida y por último, mayor a 3 puntos se considera de alta gravedad y se debe contemplar el ingreso a UCI. El tratamiento general de la NAC varía según la gravedad del cuadro clínico. Además del uso de antibióticos o antivirales, se deben aplicar medidas de soporte que garanticen la estabilidad del paciente. Entre estas medidas se incluyen la oxigenación suplementaria en caso de hipoxemia, la hidratación adecuada y el mantenimiento del equilibrio de electrolitos. También se recomienda la profilaxis para trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados con movilidad reducida. Las terapias respiratorias, como la fisioterapia pulmonar y la movilización de secreciones, pueden ser útiles en pacientes con dificultad para eliminar el moco o con enfermedad pulmonar previa. Asimismo, es fundamental el control de enfermedades concomitantes como la diabetes o la insuficiencia cardíaca, que puedan influir en la evolución del cuadro. Se debe realizar un monitoreo constante de los signos vitales y respiratorios, evaluando la respuesta al trátamento y ajustándolo si es necesario.
En cuanto al tratamiento antibiótico, este debe ser empírico inicialmente, basado en la gravedad de la enfermedad del paciente, los factores de riesgo y patrones locales de resistencia. Para pacientes de bajo riesgo, es decir, que no tienen una comorbilidad significativa, el tratamiento de primera línea será administrar amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas por vía oral durante 7 a 10 días. Este medicamento implica una alta eficacia contra el Streptococcus pneumoniae. La alternativa en caso de alergias a la penicilina será administrar claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 a 10 días, ya que ofrece una cobertura adecuada contra los patógenos atípicos como el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae. Para pacientes de riesgo moderado, es decir, que presentan enfermedades crónicas como EPOC, diabetes o insuficiencia cardíaca y otros factores como la edad avanzada o la inmunosupresión, el tratamiento recomendado es administrar amoxicilina o ácido clavulánico. De este último, 125 miligramos cada 12 horas por vía oral, por su ampliación del espectro antibacteriano para cubrir el Haemophilus influenzae y la Moracella catalaris. También alternativas asociadas a un macrólido como la claritromicina por la cobertura contra los patógenos atípicos, o en caso de tener alergias a los beta-lactámicos, el levofloxacino, ya que se administrará 500 miligramos por vía oral cada 12 horas, debido a su cobertura a los patógenos atípicos y típicos. Para pacientes que presentan riesgo grave, ya que tienen signos de sepsis o necesidad de hospitalización, el tratamiento empírico inicial es administrar ceftriaxona de 1 a 2 gramos por vía intravenosa cada 24 horas, por su cobertura efectiva contra el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Unas alternativas, igualmente asociadas a un macrólido, es administrar la claritromicina 500 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas, ya que se va a potenciar con los beta-lactámicos, y en caso de alergia a los beta-lactámicos se administra levofloxacino de 700 miligramos por vía intravenosa una vez al día. Esta es una terapia eficaz contra los patógenos típicos y atípicos. Para pacientes que están en UCI por necesidad de ventilación mecánica o se encuentran en estado de shock séptico, el tratamiento empírico será administrar ampicilina o sublactam 3 gramos por vía intravenosa cada 6 horas, por su cobertura amplia contra los patógenos típicos y anaerobios. También administrar claritromicina de 500 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas y oseltamivir de 75 miligramos por vía oral cada 12 horas, porque ofrecen una cobertura antiviral en caso de coinfección con la influenza. La duración del tratamiento generalmente es entre 5 y 7 días, obviamente ajustado a la evolución clínica y respuesta de este mismo. Y el cambio de vía oral se recomienda siempre cuando el paciente muestre una mejoría clínica y pueda tolerar medicamentos por esta vía. El tratamiento ambulatorio de la neumonía adquirida en comunidad está indicado en pacientes clínicamente estables, que presentan síntomas de leves a moderados, pueden tomar medicamentos por vía oral y no requieren oxígeno suplementario ni hospitalización. Este manejo incluye los antibióticos orales, que son la base del tratamiento para erradicar el agente infeccioso. Se eligen según la presencia o no de comorbilidades y factores de riesgo, como se explicó anteriormente. El reposo relativo permite que el organismo enfoque su energía en combatir la infección, evitando complicaciones respiratorias y cardiovasculares. Los antipiréticos y analgésicos, como lo son el paracetamol o el ibuprofeno, ayudan a controlar la fiebre, el malestar general y el dolor torácico leve asociado a la tos. La hidratación adecuada favorece la fluidificación de las secreciones bronquiales, lo que va a facilitar la expectoración y la mejora de la oxigenación. La educación del paciente es fundamental, ya que es esencial que se reconozca la importancia de la adherencia al tratamiento, la identificación de los signos de alarma, como lo son la disnea, fiebre persistente o confusión, y la necesidad del seguimiento médico. Por último, el control de comorbilidades es fundamental, ya que en pacientes con enfermedades como diabetes, EPOC o hipertensión es de vital importancia mantener el control adecuado para evitar descompensaciones durante la infección respiratoria. En el seguimiento clínico de la neumonía adquirida en comunidad debe realizarse de forma estructurada, especialmente durante las primeras 48 a 72 horas posteriores al inicio del tratamiento. En este periodo se va a evaluar la respuesta clínica inicial, valorando si hay mejoría de los síntomas, estabilidad hemodinámica y función respiratoria. Se debe realizar un cribado de oxigenación mediante oximetría de pulso o gasometría arterial según el caso, para identificar hipoxemia persistente o deterioro. También se indica un control de laboratorios, incluyendo leucograma y proteína C reactiva, para identificar la tendencia inflamatoria y la eficacia del tratamiento. Es fundamental la reevaluación de las comorbilidades del paciente, ya que estas pueden influir negativamente en la evolución clínica y el riesgo de complicaciones. En todos los casos, el profesional debe informar al paciente sobre los signos de alarma,
como lo es la disnea progresiva, la fiebre persistente, confusión, dolor torácico intenso o expectoración purulenta, que pueden indicar una falla terapéutica o complicaciones como derrame pleural o abscesos pulmonares. El control radiológico no es rutinario en todos los pacientes, pero está indicado en aquellos con mala evolución clínica, persistencia de síntomas o para confirmar la resolución del cuadro en casos complicados o en pacientes con factores de riesgo. La prevención de la NAC se orienta a reducir el riesgo de infecciones respiratorias, especialmente en personas vulnerables. Para ello se recomienda mantener una buena higiene de manos, ya que muchas infecciones respiratorias se transmiten por contacto directo. Además, el ejercicio y la rehabilitación pulmonar son fundamentales para mejorar la función respiratoria, en especial en personas con enfermedades pulmonares crónicas. La educación del paciente también es clave. Conocer los signos de alarma, mantener hábitos saludables y cumplir con el tratamiento de enfermedades de base ayuda a prevenir complicaciones. En cuanto a la vacunación, se recomienda aplicar de manera anual la vacuna contra la influenza estacional, así como la vacuna antineumocócica, ambas esenciales para prevenir infecciones respiratorias graves que puedan derivar en neumonía. Estas estrategias combinadas contribuyen a disminuir la incidencia y la severidad de la neumonía adquirida en la comunidad, especialmente en adultos mayores y pacientes con factores de riesgo.